Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. En el remoto y lúgubre pueblo de St. Maur, un lugar donde la niebla cubría los campos y el viento parecía susurrar secretos oscuros, vivía un hombre llamado Samuel Gómez. Era un hombre sencillo, de manos fuertes y mirada bondadosa, que dedicaba su vida a labores humildes y a ayudar a quienes lo necesitaran. Aunque nadie era especialmente cercano a él, todos en el pueblo reconocían su generosidad y su disposición para echar una mano. Algunos decían que tenía un espíritu tan noble como los santos, otros simplemente lo veían como alguien extraño y demasiado sumiso, como si llevara sobre sus hombros una carga de tristeza que lo mantenía en silencio. Por desgracia, no todos en el pueblo compartían el respeto por el carácter amable de Samuel. Un grupo de jóvenes, conocido por su comportamiento rebelde y arrogante, había hecho de Samuel su blanco favorito de burlas. Ellos, liderados por David, un muchacho con una sonrisa encantadora y una astucia inquietante, no sentían remordimientos al molestar a alguien tan vulnerable. Junto a él estaba Laura, su novia, y algunos de sus amigos de infancia, José, Carmen y Andrés. Eran jóvenes con una energía inquieta, siempre en busca de entretenimiento, y con un gusto retorcido por hacer bromas crueles. Samuel, al principio, intentaba ignorar los insultos, las risas que estallaban a sus espaldas cada vez que lo veían caminar encorvado por las calles del pueblo. Aguantaba las humillaciones y soportaba los empujones ocasionales, confiando en que los jóvenes pronto perderían el interés. Sin embargo, con cada día que pasaba, sus burlas se volvían más intensas, y el respeto que el resto del pueblo tenía por Samuel, poco a poco, parecía desmoronarse, mientras sus agresores se convertían en los ídolos de los jóvenes del lugar. Una noche de verano, cuando las estrellas apenas brillaban en el cielo y la luna estaba oculta detrás de pesadas nubes, el grupo decidió llevar sus bromas a un nivel nunca antes alcanzado. Esa tarde, entre risas y copas de alcohol, David convenció a los demás de que era hora de hacer algo memorable, algo que dejara huella. Decidieron asustar a Samuel como nunca antes, y después de algunas propuestas descabelladas, David propuso llevarlo al Bosque de los Lamentos. El bosque, ubicado en las afueras del pueblo, era conocido por sus árboles altos y retorcidos, sus senderos cubiertos de neblina, y una leyenda siniestra que contaban los ancianos. Según decían, quienes entraban al bosque con intenciones maliciosas a menudo encontraban un final terrible, y sus almas quedaban atrapadas en la penumbra para siempre. Pero para los jóvenes, esto no era más que un cuento de viejos. Al llegar la medianoche, el grupo encontró a Samuel en su modesta cabaña, bajo el pretexto de una urgencia, lo convencieron de acompañarlos. Samuel, siempre dispuesto a ayudar, salió con ellos sin sospechar sus intenciones. Lo llevaron hasta el corazón del bosque, bajo la excusa de que necesitaban encontrar algo importante que habían perdido. Conforme avanzaban, los árboles parecían cerrar el paso y el aire se volvía denso, cargado de una energía extraña. Una vez que llegaron a una pequeña apertura en el bosque, donde las sombras parecían moverse inquietas, David ordenó detenerse. Samuel, perplejo y confundido, se dio cuenta demasiado tarde de que algo andaba mal. David lo empujó, y los demás comenzaron a rodearlo, lanzándole insultos y riendo como si fuera un juego. Samuel intentó defenderse, pero sus súplicas fueron ahogadas por las risas y los empujones.
La broma pronto escaló a algo mucho más oscuro cuando David, enceguecido por la adrenalina y el poder, sacó un cuchillo que llevaba escondido en el bolsillo. Laura, al verlo, intentó intervenir, pero él, en un ataque de furia y orgullo, la empujó a un lado y se abalanzó sobre Samuel. Los otros observaban, paralizados, mientras David, con una risa salvaje, levantaba el cuchillo y lo hundía en el pecho de Samuel. El bosque entero pareció quedar en silencio. Los jóvenes, aún en shock por lo que acababan de presenciar, se miraron entre ellos sin atreverse a pronunciar palabra. El cuerpo de Samuel yacía en el suelo, inmóvil, mientras una brisa helada recorría el lugar. Algo había cambiado en el ambiente, como si las sombras que cubrían el bosque se hubieran intensificado, como si el mismo suelo respirara y aguardara algo. De pronto, con sus últimas fuerzas, Samuel levantó la cabeza y sus ojos, antes serenos y llenos de bondad, estaban ahora inyectados de odio y un rencor profundo. «Ustedes», murmuró, con una voz ronca que parecía resonar en cada rincón del bosque, «han despertado algo que no comprenderán jamás». Su mirada fija en ellos, sus palabras envenenadas, y su último suspiro lanzaron una maldición. David retrocedió, horrorizado. Ninguno de ellos había querido llegar tan lejos. Sin embargo, en ese instante, cada uno de ellos sintió un escalofrío recorriéndoles el cuerpo, una sensación helada como si la misma muerte hubiera descendido sobre ellos. Laura empezó a llorar, y José intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sin decir nada más, huyeron despavoridos, dejando el cuerpo sin vida de Samuel tirado en medio del bosque. Mientras corrían, las sombras parecían perseguirlos, alargándose y retorciéndose como si quisieran atraparlos. El eco de sus risas, esas risas crueles y vacías, se desvaneció en el aire, reemplazado por el rumor de algo oscuro y profundo, algo que se agitaba en las raíces de los árboles, en el corazón de la noche. Aunque lograron salir del bosque y regresaron a sus hogares, el silencio y la tranquilidad que habían conocido toda su vida nunca regresarían. Aquella noche, en los minutos que siguieron a su muerte, Samuel despertó en un lugar donde el calor y el sufrimiento lo envolvían. Era el infierno, un abismo de llamas y dolor en el que las almas errantes vagaban en pena. Sin embargo, su espíritu no encontró descanso en aquel lugar de tormentos, porque su odio y su deseo de venganza eran tan fuertes que ni siquiera el mismo infierno podía contenerlos. La esencia de su maldición comenzó a alimentarse de su sufrimiento, y en la oscuridad, un ser infernal se le apareció. Tenía una figura borrosa, envuelta en llamas y sombras, y le habló en susurros escalofriantes. «¿Quieres regresar, Samuel?», le preguntó. «¿Quieres hacer justicia?». Sin vacilar, Samuel aceptó el pacto, y su espíritu, ahora transformado en una entidad sombría, fue arrojado de regreso al mundo de los vivos. Al abrir los ojos, ya no era el hombre amable y sumiso que había sido en vida. Era una sombra, una fuerza oscura y retorcida, con el poder de manipular la niebla y las sombras a su antojo. Había regresado al bosque donde todo había comenzado, pero esta vez, no como el bondadoso Samuel Gómez, sino como un espectro vengativo dispuesto a cobrar cada lágrima y cada insulto que le habían hecho sufrir en vida. Su alma había sido consumida por el odio, y cada rincón del bosque resonaba con su lamento y su juramento de venganza. Uno a uno, los jóvenes descubrirían que Samuel había vuelto, y el precio que pagarían por sus actos sería mucho mayor que cualquier pesadilla que hubieran imaginado. Cuando la vida de Samuel se apagó en aquel bosque oscuro, su espíritu fue arrastrado hacia un abismo de agonía y fuego. No hubo transición suave, ni descanso ni paz. Su cuerpo espiritual fue engullido por una oscuridad tan densa y voraz que parecía tragarlo hasta sus pensamientos. Todo a su alrededor era tinieblas infinitas y silencio,
un silencio tan profundo que parecía capaz de ahogar cualquier atisbo de esperanza. Y entonces, de repente, comenzaron los gritos. Los lamentos desgarradores de almas en pena surgieron de todos los rincones de aquel vacío sombrío, chillando en un lenguaje incomprensible, un lamento eterno por algo perdido o arrebatado hace mucho tiempo. Samuel, perdido en la desesperación y el dolor, comenzó a recordar cada instante de sufrimiento de su vida mortal. Cada ofensa, cada humillación que había soportado en silencio, cada sonrisa de burla y cada golpe se le grababan en el alma como un hierro candente. Parecía que su vida entera se volvía contra él en ese lugar de castigo. Pero en ese tormento eterno, algo más oscuro y siniestro se acercó, una presencia que emergió de las profundidades más recónditas del infierno. La figura no tenía una forma definida, era una sombra densa y envolvente, una entidad que parecía compuesta de odio puro. Aunque no tenía ojos, Samuel sentía que lo observaba, que leía sus pensamientos más oscuros y dolorosos. El aire se volvía más pesado y la temperatura se elevaba con la cercanía de esa presencia. ¿Por qué lloras en silencio, Samuel? La voz de la figura resonó en su mente como el eco de un trueno bajo la tierra. Era un susurro cargado de poder, como si las palabras mismas contuvieran una fuerza capaz de destrozar el alma. Samuel se estremeció, pero no pudo responder. Era como si sus palabras se ahogaran en su propio dolor. Te arrancaron la vida sin motivo, continuó la voz, alimentando la ira en el interior de Samuel. Te arrebataron la paz y la dignidad. ¿Y aún te mantienes en silencio? La figura parecía saborear cada palabra, haciendo que el rencor y la impotencia de Samuel se inflaran como una tormenta a punto de estallar. La ira comenzó a consumir su espíritu, transformando su miedo en odio puro, en una sed de venganza que devoraba cada pensamiento de misericordia que alguna vez pudo haber tenido. No tienes por qué soportar esto, dijo la figura, su voz suave y envolvente, como el tentador canto de una serpiente. Hay otra opción. Puedes volver. Puedes hacer que paguen por cada herida que te causaron. Haz que el bosque, los sueños y el miedo mismo se conviertan en tu arma. Samuel se sintió tentado, pero en su interior surgió una duda. Volver significaba dejar atrás cualquier posibilidad de descanso, de paz. Y, sin embargo, el sufrimiento que le habían infligido le quemaba como el hierro al rojo vivo. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. La sombra, entonces, se acercó aún más, rodeándolo con un susurro helado. Entregarme tu alma y renunciar a tu humanidad. Conviértete en una sombra, en un espectro que caza en la noche y en el miedo. Renunciarás a la paz y jamás conocerás el descanso, pero a cambio, tendrás el poder de hacer justicia por tu propia mano. Aquellos que te traicionaron sentirán lo mismo que tú sentiste, y conocerán la verdadera esencia del horror. Samuel, arrastrado por el deseo de venganza y cegado por la ira, sintió que su voluntad flaqueaba. Sin pensar en las consecuencias, aceptó el pacto. En un solo instante, el fuego del infierno comenzó a envolverlo, pero no para destruirlo, sino para transformarlo. Su espíritu fue envuelto en sombras y llamas, cada parte de su ser fue retorcida y deformada hasta que no quedó rastro del bondadoso hombre que alguna vez fue. Sintió como el odio, el dolor y la ira se fundían en su ser, reemplazando cualquier emoción humana. Ya no era un alma, sino una entidad oscura, una sombra que absorbía el sufrimiento y lo devolvía multiplicado. Los gritos de su alrededor se convirtieron en murmullos, y él mismo comenzó a emitir un sonido bajo y perturbador, una risa macabra que llenaba el aire con un eco de muerte y desolación. Entonces, la figura se desvaneció, y la oscuridad del infierno lo expulsó hacia el mundo mortal.
En un parpadeo, Samuel se encontró de nuevo en el bosque, en el mismo lugar donde había sido asesinado. Pero esta vez, era diferente. Sentía una fuerza oscura recorriendo cada fibra de su ser, una energía que le permitía controlar las sombras y el mismo miedo de quienes se atrevieran a acercarse. Samuel, ahora convertido en un espectro vengativo, percibía los rastros de los jóvenes que lo habían traicionado. Podía verlos, como si sus presencias fueran hilos que conectaban sus vidas con él. El bosque parecía resonar con su rencor y su sed de justicia, y la noche, una vez tranquila, se transformó en un reino donde las sombras tenían vida propia. En su interior, el juramento sellado en las profundidades del infierno se mantenía firme y ardiente, haría que cada uno de ellos pagara. En cada rincón del bosque, en cada susurro de la noche, su venganza se hacía palpable, y la esencia oscura del infierno lo guiaba hacia su destino, una cacería que convertiría el miedo en su arma y la muerte en su justicia. Aquella noche, el bosque de St. Maur se transformó. La bruma cubría los árboles enredados como si fueran fantasmas despiertos, y los sonidos habituales se apagaron, reemplazados por un silencio inquietante que parecía reverberar en cada rincón del lugar. Las criaturas del bosque se escondían, conscientes de una presencia oscura que las hacía huir despavoridas. Samuel, ahora una figura de sombras y odio, se adentró en el bosque que lo había visto morir y renacer como un espectro de venganza. Desde ese punto, su existencia ya no tenía tiempo, solo propósito, encontrar a cada uno de sus verdugos y hacer que pagaran por lo que le habían hecho. En su mente retorcida, llena de recuerdos desfigurados y ecos de sufrimiento, se repetía una y otra vez el sonido de sus risas, esas carcajadas que se burlaban de su dolor. Y así, Samuel se convirtió en cazador. Laura fue la primera en sentir el peso de aquella noche maldita. Desde el momento en que abandonó el bosque, sus pensamientos estaban plagados de imágenes de Samuel, su rostro desencajado y ensangrentado, sus ojos cargados de odio. Las horas pasaban y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en la oscuridad. Incapaz de dormir y atormentada por un terror que no podía comprender, Laura se fue consumiendo en el miedo, aunque jamás mencionó nada a sus amigos. Una noche, mientras regresaba a casa por el sendero que bordeaba el bosque, sintió que alguien la seguía. Los pasos eran casi inaudibles, pero Laura, con el corazón desbocado, sabía que algo andaba mal. Miró hacia atrás y no vio a nadie, pero el aire estaba denso y helado, y la sensación de estar siendo observada se intensificaba a cada paso. Entonces, las sombras parecieron cobrar vida. Alrededor de ella, las siluetas de los árboles se distorsionaron, formando figuras que se retorcían como si trataran de alcanzarla. Samuel emergió de la penumbra, una sombra de ojos fulgurantes y figura casi incorpórea. Su rostro apenas se distinguía, pero sus ojos brillaban con un odio que le helaba la sangre. Laura intentó gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. «Tú me traicionaste», susurró Samuel con una voz que parecía surgir de todos lados. «¿Recuerdas? Te reías de mí mientras me apuñalaban. Te reías mientras me dejaban morir». La culpa y el terror la abrumaron. Su risa, que aquella noche se había unido a las de los demás, resonaba ahora en sus oídos como un lamento sin fin. Cuando intentó correr, las sombras la envolvieron. Nadie supo de ella en los días siguientes, pero algunos lugareños afirmaron haber oído sus gritos mezclados con los lamentos del viento en el bosque. El rumor de la desaparición de Laura llenó de miedo al grupo, pero cada uno se aferraba a la idea de que ella simplemente había huido para evitar las consecuencias de lo que habían hecho. Sin embargo, José, el más supersticioso, no podía escapar de la sensación de que algo oscuro y ominoso los acechaba. Sentía que lo observaban a todas horas,
que los árboles, las sombras e incluso sus propios pensamientos le reprochaban sus actos. José intentó consolarse diciéndose que todo era un producto de su imaginación, hasta que una noche, cuando cruzaba el puente de madera que conectaba su casa con el pueblo, escuchó el crujido de unos pasos pesados detrás de él. Giró la cabeza, temblando, y vio a Samuel de pie al otro lado del puente, su figura oscura y deformada, sus ojos encendidos con un brillo aterrador. «José, ¿pensaste que escaparías de mí?» La voz de Samuel era un susurro helado, lleno de desprecio. «Cada paso que das está marcado, cada respiración cuenta los momentos que te quedan». José retrocedió, horrorizado, pero perdió el equilibrio y cayó sobre la madera. En un instante, el viento se levantó, y una niebla densa y oscura envolvió el puente, oscureciendo su visión. Al intentar levantarse, sintió unas manos frías que lo sujetaban y lo arrastraban hacia la niebla. Nadie en el pueblo volvió a ver a José. Solo el sonido de pasos y su grito ahogado en el puente quedaron como testigos de su destino. David, el líder del grupo y el responsable directo del asesinato de Samuel, fue el último en sentir la maldición que ahora caía sobre él. A diferencia de los otros, no había mostrado arrepentimiento, al contrario, trató de ocultar lo sucedido y seguir con su vida, convencido de que la muerte de Samuel no tendría consecuencias. Pero poco a poco, su mundo comenzó a volverse oscuro y extraño. La gente lo evitaba, y la sombra de Samuel parecía acecharlo en cada esquina. Una noche, mientras dormía, escuchó un susurro familiar. Abrió los ojos, y allí, en la penumbra de su habitación, vio una figura mirándolo. Era Samuel, o lo que alguna vez fue Samuel, una sombra deformada y siniestra, que lo miraba con unos ojos llenos de rencor y odio. David, la voz de Samuel era un susurro espeluznante que resonaba como un eco desde lo profundo de la noche. ¿Te sorprende verme? David intentó levantarse, pero sintió que algo lo retenía, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Las sombras de la habitación se alargaron, rodeándolo, formando cadenas de oscuridad que le impedían moverse. Cada respiración se volvía más pesada, y en su pecho comenzó a crecer una opresión inhumana, como si las sombras mismas intentaran arrebatarle la vida. «Pensaste que podrías huir, que podrías burlarte de la muerte», Samuel continuó, su voz ahora un rugido que llenaba toda la habitación. «Pero la muerte no olvida, David. Y yo soy su mensajero». Con un último grito de terror, David se desvaneció en la oscuridad, su cuerpo consumido por las sombras de Samuel, que se cerraban a su alrededor como un abrazo sin escapatoria. Cuando la noche terminó, solo quedaba el eco de sus gritos resonando en el vacío, y una marca en las paredes de su habitación, un rastro que parecía una huella de fuego y sombras. Con la desaparición de los jóvenes, el pueblo de St. Maur fue invadido por una sensación de terror que se extendió como una enfermedad. Las familias intentaron buscar explicaciones, pero ninguno de los cuerpos fue encontrado, y nadie se atrevió a entrar en el bosque de los lamentos, que desde entonces se volvió aún más siniestro y temido. A la distancia, algunos decían oír los ecos de risas apagadas, risas de ultratumba, que contaban la historia de un espíritu que había vuelto para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Samuel, convertido en sombra eterna, se desliza entre los árboles y las nieblas del bosque, vigilante de su nuevo reino. La calma de St. Maur está rota para siempre, y aquellos que se atrevan a adentrarse en el bosque oscuro escuchan un susurro que les advierte: aquí, en la oscuridad, mora la venganza de los que han sido traicionados. No perturben el descanso de las sombras, pues la muerte no olvida. Y así, el bosque y el espíritu de Samuel se convirtieron en una leyenda de advertencia en St. Maur, un recordatorio de que incluso la muerte puede ser insuficiente para detener a un alma consumida por la sed de justicia.
David, el líder del grupo, era un joven arrogante y de carácter imponente, acostumbrado a que sus palabras y decisiones dominaran al resto. En el fondo, David no solo disfrutaba de su liderazgo, disfrutaba del control que podía ejercer sobre sus amigos, como si sus vidas fueran piezas en un juego donde él era el único jugador real. Tras la desaparición de Laura y José, sin embargo, aquel juego había cambiado, y la seguridad que siempre lo había caracterizado comenzó a desmoronarse. Los rumores sobre un espíritu vengativo crecían en el pueblo, pero David se aferraba a su lógica fría, tratando de convencerse de que no había nada más allá de la muerte, y mucho menos almas en busca de venganza. Durante días, ignoró las advertencias de los aldeanos y rechazó sus propios temores, hasta que, inevitablemente, Samuel comenzó a acecharlo, perturbando sus sueños, llenando su mente de sombras y ecos de aquella noche en el bosque. Al principio, David se despertaba sobresaltado, con el sudor cubriendo su frente, recordando fugazmente los ojos llenos de odio de Samuel y la forma en que el cuchillo había atravesado su carne. Pero cada vez, más se sentía vigilado. Fue en una de esas noches siniestras, cuando las sombras parecían volverse más densas y las horas se alargaban, que David comprendió que estaba solo, que no habría ayuda para él. Mirando la pálida luz de la luna proyectarse a través de la ventana, su mente cayó en la cuenta, tal vez había una manera de enfrentar su destino antes de que Samuel lo tomara por sorpresa. Él no era de los que huían, y si debía enfrentarse a algo, lo haría de pie y sin vacilar. Con el corazón latente de miedo y un toque de insana determinación, David decidió que confrontaría a Samuel. En su mente, una voz susurrante y egoísta lo impulsaba a demostrar que él, David, aún tenía el control, incluso sobre la muerte. Esa misma noche se armó con una linterna y un cuchillo, casi simbólicamente, como si fuera suficiente para enfrentar el mal que acechaba en el bosque. El camino al bosque estaba envuelto en una niebla espesa que parecía alzarse para recibirlo. A medida que avanzaba entre los árboles, sus pasos se volvían lentos y cautelosos, cada crujido de las ramas y hojas bajo sus pies lo hacía estremecer. Pero una mezcla de rabia y desesperación lo impulsaba, y tras un largo trecho llegó al claro donde, meses atrás, habían dejado el cuerpo de Samuel. En ese instante, la temperatura descendió de golpe, y el aire se llenó de una energía opresiva, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. David avanzó hasta el centro del claro, el mismo lugar donde él y sus amigos se habían reído mientras Samuel agonizaba. Allí, en la penumbra, gritó, desafiando al espectro. Samuel. Sé que estás aquí, si tienes algo que decirme, hazlo ahora. Muéstrate. El eco de su voz resonó, pero fue recibido solo por el silencio. Durante largos segundos no pasó nada, pero justo cuando David estaba a punto de dudar de sí mismo, las sombras del bosque comenzaron a moverse, como si fueran hilos oscuros que cobraban vida propia. Las ramas se retorcían, y la niebla se densificaba alrededor de él. Y entonces, allí, de entre la oscuridad, surgió Samuel, envuelto en sombras, su rostro una máscara de odio y agonía. Sus ojos brillaban con una intensidad espectral, como brasas encendidas en un vacío oscuro. Samuel no pronunció palabra alguna al principio, pero su presencia se hizo tan fuerte que David sintió el frío de la muerte recorrer su cuerpo. La sensación de poder del pasado se desvaneció, ya no era David el cazador. Aquello que estaba frente a él era una sombra encarnada de odio puro, una presencia que desafiaba la lógica y la razón. David, tragando su miedo, alzó el cuchillo en un intento de mostrarse fuerte, pero Samuel apenas se inmutó. Al contrario, una risa fría y burlona salió de los labios del espectro. ¿Un cuchillo, David? Su voz era un susurro helado, cargado de amargura y desprecio. Eso fue lo que usaste para arrebatarme la vida,
y ahora vienes con el mismo cuchillo, pensando que te protegerá de mí. La risa de Samuel se volvió más profunda, llenando el bosque entero, un eco que parecía surgir desde la tierra misma. David, a pesar de su temeridad inicial, empezó a temblar. Sus manos sudaban, y el cuchillo resbalaba entre sus dedos. Samuel, David intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras morían en su garganta. El miedo se había vuelto tangible, envolviéndolo. ¿Tú, qué? La voz de Samuel resonaba en su mente. ¿Arrepentido, David? ¿Arrepentido como para pedir clemencia? ¿Cómo para esperar que el dolor que me causaste se borre? ¿Esperas que olvide cómo reíste mientras moría? David, al darse cuenta de que las palabras no le servirían, atacó, blandiendo el cuchillo hacia la sombra de Samuel. Pero era como si intentara cortar el aire mismo, el espectro absorbía cada golpe sin inmutarse. El bosque entero parecía burlarse de su intento de lucha. Samuel se deslizó detrás de él, su risa todavía resonando en sus oídos. Tu tiempo se acaba, David, y no puedes escapar. De repente, David sintió algo que lo sujetaba, como raíces invisibles que surgían del suelo y se enredaban en sus tobillos. Tiró el cuchillo y trató de soltarse, pero cuanto más luchaba, más apretaban, hasta que finalmente cayó de rodillas. Samuel se inclinó sobre él, mirándolo directamente a los ojos, obligándolo a enfrentar el horror que había creado. Así sentí yo aquella noche, David. Siente ahora lo que es ser atrapado por aquello de lo que no puedes escapar. Y entonces, Samuel extendió su mano oscura, y David sintió una presión en su pecho, un frío mortal que lo hacía perder toda esperanza. Sus últimos momentos fueron una tormenta de recuerdos, el miedo de sus amigos, los rostros de aquellos a quienes había herido, el eco de su propia risa burlona que ahora se tornaba en un grito ahogado. El frío se volvió insoportable. La última imagen que sus ojos captaron fue la sonrisa siniestra de Samuel, que lo observaba desde el umbral entre la vida y la muerte. Y luego, solo quedó el vacío. Nadie en St. Maur volvió a ver a David, y al igual que los demás, desapareció sin dejar rastro. Los lugareños, sin embargo, comenzaron a notar un cambio en el bosque. El claro donde David y sus amigos habían cometido aquel crimen ahora era evitado por todos, pues cada tanto se oían gritos ahogados, y algunos afirmaban ver sombras danzando en la penumbra, como si el bosque mismo guardara el eco de la justicia oscura de Samuel. Así, la leyenda de Samuel se convirtió en una advertencia para cualquiera que pensara en traicionar y causar sufrimiento. Porque en St. Maur, la muerte no daba tregua, y los que caían en la sombra del bosque sabían que el precio de la traición se pagaba con el alma misma. David había llegado al límite de su resistencia. Tras la desaparición de Laura y José, había intentado convencerse de que los rumores sobre Samuel no eran más que supersticiones de un pueblo asustado. Sin embargo, cada noche que pasaba, los sueños en los que Samuel aparecía, con su rostro desfigurado y ojos ardientes de odio, se volvían más intensos y reales. Ahora, se despertaba de madrugada, cubierto de sudor y escuchando susurros en la oscuridad que lo llamaban por su nombre. La presión en su pecho crecía cada vez que veía su propio reflejo en el espejo, como si algo oscuro lo acechara incluso en sus pensamientos. Pero no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo consumiera. Aquel amanecer, David tomó una decisión definitiva, iría al bosque una última vez y enfrentaría a Samuel, lo que fuera que quedara de él. Con una linterna y un amuleto que había tomado en la iglesia, convencido de que aquello le otorgaría protección, emprendió el camino hacia el lugar donde todo había comenzado. La oscuridad del bosque se cernía sobre él como una presencia viva,
y el sonido de sus pasos en la hojarasca parecía apenas un murmullo en comparación con los latidos de su corazón. El aire estaba denso y frío, y una extraña quietud impregnaba el entorno, como si el bosque aguardara algo, como si respirara en silencio. El claro del bosque, donde hacía meses había dejado a Samuel para morir, lucía diferente, casi desfigurado por una energía sombría y opresiva que parecía impregnar cada árbol y cada sombra. Al cruzar el límite del claro, un escalofrío recorrió el cuerpo de David, su respiración se volvió pesada, y sintió como si una fuerza invisible tratara de retenerlo, como si el bosque mismo quisiera detener su paso. De repente, las sombras alrededor de él comenzaron a moverse. Los troncos de los árboles parecían estirarse, y las ramas, deformarse hasta formar figuras retorcidas que lo rodeaban. El viento dejó de soplar, y un profundo silencio lo envolvió. Entonces, en medio de esa quietud aterradora, una figura surgió de entre las sombras, Samuel, aunque ya no como el hombre que había sido. Su piel tenía el tono ceniciento de un cadáver, y sus ojos ardían con una luz sobrenatural, brillando con el rencor acumulado desde el inframundo. Su forma era nebulosa, a veces difusa, como si su existencia misma fuera una mezcla de sombra y dolor. David, que en su interior se había preparado para esta confrontación, sintió que sus piernas flaqueaban al ver al espectro de Samuel tan cerca. El amuleto en su cuello ardía con un calor casi insoportable, pero al mismo tiempo, su presencia apenas le brindaba el consuelo que había esperado. ¿Viniste a pedir perdón, David?, preguntó Samuel, su voz un susurro que parecía venir de todos lados, envolviendo el claro como un eco de otro mundo. ¿O acaso pensaste que podrías enfrentarte a lo que tú mismo desataste? David tragó saliva, pero se mantuvo firme. No estaba dispuesto a mostrar debilidad frente a quien había sido su víctima. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, Samuel. Tú eras un lastre, un cobarde. Alguien como tú no merece estar aquí ni en el infierno. Su voz temblaba, pero intentaba sonar convincente. Samuel observó a David en silencio, y el odio en su mirada se intensificó. Con cada palabra de David, la sombra que lo envolvía parecía crecer, y una extraña neblina negra surgía de la tierra, envolviendo sus pies y trepando como si fueran garras que lo sujetaban. «Nada de qué arrepentirte», susurró Samuel, y sus palabras resonaron como un trueno en la mente de David. Entonces, ¿por qué tiemblas? Las sombras parecieron cobrar vida y se extendieron por el claro, alzándose como espectros de pesadilla, hasta rodear completamente a David. Las sombras se cerraron a su alrededor, y David sintió que su cuerpo se paralizaba, como si un peso invisible le impidiera moverse. Samuel se acercó lentamente, y con cada paso, el suelo bajo sus pies parecía hundirse, formando pequeños charcos de lodo oscuro y podrido. David intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Una energía fría y paralizante lo mantenía atrapado, como si las raíces mismas del bosque lo sostuvieran con manos invisibles y heladas. Samuel extendió una mano hacia él, y en cuanto sus dedos espectrales rozaron el pecho de David, éste sintió un dolor indescriptible, como si una fuerza oscura estuviera extrayendo algo de su interior. Su visión se nubló, y recuerdos olvidados empezaron a surgir en su mente, imágenes de la noche en que había torturado a Samuel, de sus burlas y risas, de cómo había disfrutado de su sufrimiento. Pero ahora, ese gozo se convertía en un tormento. ¿Lo sientes, David?, susurró Samuel. ¿Puedes sentir el dolor que causaste? Ese dolor que pensaste que nunca te alcanzaría. Ahora es tuyo, ahora lo llevarás para siempre. Los recuerdos se mezclaron con visiones extrañas y horribles. Vio el rostro de Laura, desencajado y lleno de terror, como si su último momento estuviera impreso en la eternidad.
Vio a José gritando, sus ojos llenos de súplica, pero todo estaba distorsionado por el odio y la sed de venganza de Samuel. Samuel, por favor, murmuró David, su voz un susurro débil, quebrada por el dolor. Basta, déjame ir. Pero Samuel solo sonrió, una sonrisa cruel y desprovista de piedad. Déjame ir. ¿Por qué debería? ¿Acaso tú tuviste piedad de mí? Samuel dio un paso atrás, observándolo con frialdad. No. Tú, David, fuiste quien decidió que mi vida no tenía valor. Ahora, yo decido el valor de la tuya. La niebla oscura comenzó a rodear a David con más intensidad, alzándose hasta cubrirlo completamente. Sintió como si su cuerpo estuviera siendo consumido desde el interior, como si cada fibra de su ser fuera desgarrada. El rostro de Samuel se alzó ante él en su último suspiro, y las palabras del Espíritu resonaron en su mente. Desde ahora, te condeno a este bosque. Serás un eco, una sombra atrapada en el lugar donde creíste ser un cazador, para siempre cazado. Con un último grito desgarrador, David fue absorbido por las sombras. Su cuerpo desapareció en la oscuridad del claro, y en su lugar quedó una figura incorpórea, una silueta sombría que se disolvió en el aire, dejando solo el eco de su sufrimiento. Con la desaparición de David, el bosque de St. Maur cayó en un silencio sobrenatural, y a partir de esa noche, los aldeanos evitaron acercarse al claro maldito. En los días siguientes, quienes se atrevían a pasar cerca decían escuchar susurros provenientes del lugar, lamentos y gritos apagados, como si almas perdidas estuvieran atrapadas allí, repitiendo la historia de traición y venganza de Samuel. Así, el espíritu de Samuel continuó acechando el claro, vigilante, asegurándose de que ningún otro malvado escapara a la justicia oscura del bosque. La leyenda de su venganza se convirtió en un aviso: aquellos que entraran al bosque de St. Maur con corazones manchados no saldrían nunca más. Y así, la historia de Samuel se perpetuó, un eco eterno de retribución que murmuraba entre los árboles: la muerte no olvida, y el bosque siempre reclama a sus propios cazadores. Con la desaparición de David, el claro en el bosque de St. Maur se volvió un lugar desolado y siniestro. Los árboles parecían haber perdido su verdor, y un aire frío y denso lo envolvía siempre, como si el mismo bosque cargara con el peso de los secretos y los pecados que se cometieron allí. Las pocas personas del pueblo que alguna vez se atrevieron a cruzar el límite del claro siempre describían una misma sensación: el tiempo parecía detenerse, y un silencio antinatural les helaba la sangre. Pero lo más inquietante eran los susurros. Aquellos que pasaban cerca en las noches de luna llena oían palabras ininteligibles que resonaban entre los árboles. Era como si alguien tratara de hablar desde las profundidades de la tierra, como si las raíces mismas del bosque susurraran historias de odio y venganza. Con el tiempo, los susurros tomaron una forma específica, un eco que decía: la muerte no olvida. El dolor no se borra. Los cazadores ahora son cazados. El eco parecía llevar consigo el aliento de Samuel, un recordatorio de que sus últimas palabras estaban grabadas en la eternidad. Y cada susurro en el claro era un recordatorio para el pueblo de St. Maur: no importa cuán lejos o profundo se entierre el mal, siempre encuentra la manera de resurgir. En el pueblo, la historia de Samuel y sus verdugos se convirtió en una advertencia contada en susurros a los niños para que no entraran al bosque solos, especialmente de noche. Con el tiempo, las desapariciones de Laura, José y David se volvieron leyenda, pero las personas mayores todavía recordaban la tragedia como si fuera reciente. Algunos juraban haber visto una figura solitaria al borde del claro, un hombre envuelto en sombras, con ojos que ardían como brasas, vigilando silenciosamente el bosque que había sido su prisión y su tumba. Sin embargo,
El susurro era lo que más atormentaba a los aldeanos. Por alguna razón, nadie podía explicar por qué, pero en ciertos momentos del año, el susurro se hacía más fuerte, como si el espíritu de Samuel estuviera tratando de comunicar algo. Durante las noches más oscuras, las palabras de aquel último susurro se volvían claras y cada letra pronunciada tenía un peso extraño, cargado de malicia y de advertencia. Cierta noche de luna llena, un joven del pueblo llamado Ignacio, escéptico de las leyendas, se aventuró al bosque para demostrar a sus amigos que no había nada que temer. Caminó hasta el límite del claro sin vacilación, pero apenas puso un pie en aquel terreno maldito, una brisa helada lo envolvió y el susurro comenzó, bajo al principio, pero intensificándose con cada segundo que pasaba. Ignacio, que hasta entonces había estado seguro de sí mismo, sintió que sus piernas flaqueaban. Las palabras parecían arremolinarse a su alrededor, y él podía jurar que una figura oscura lo observaba desde las sombras. La muerte no olvida. El dolor no se borra. La voz que hablaba no era la suya, sino algo profundo, cargado de rencor y de un dolor insaciable. Ignacio intentó dar un paso atrás, pero las sombras del bosque parecían rodearlo, como si el claro se cerrara a su alrededor, atrapándolo. Sintió una presión en el pecho, y en su mente apareció una imagen, el rostro de Samuel, sus ojos fijos en él, llenos de un odio que superaba la comprensión humana. Con un grito ahogado, Ignacio huyó del claro, corriendo sin parar hasta llegar al borde del bosque, donde sus amigos lo encontraron pálido y temblando, incapaz de pronunciar palabra. Solo más tarde, cuando recuperó la voz, pudo contar lo que había escuchado. Desde esa noche, Ignacio nunca más volvió al bosque. El susurro de Samuel, aquel último vestigio de su venganza y su dolor, se convirtió en algo tan inherente al pueblo de St. Maur como las montañas que lo rodeaban. Los aldeanos aprendieron a vivir con él, y en cada generación, los padres advertían a sus hijos, el bosque guardaba un secreto oscuro que no perdonaba a los osados ni a los malvados. Nadie en St. Maur olvidaría la historia de Samuel, porque él mismo se encargaba de recordarla en cada susurro, en cada sombra que cruzaba el claro. Cada año, en el aniversario de su muerte, el último susurro de Samuel resonaba en el claro como una advertencia final, un eco que juraba proteger a los inocentes y castigar a aquellos que cruzaran su límite con corazones impuros. La muerte no olvida. El dolor no se borra. Los cazadores ahora son cazados. Y así, el espíritu de Samuel se mantuvo, un guardián oscuro del claro, vigilante en el bosque, haciendo que cada sombra que se cruzara en su camino recordara que su venganza era eterna y que el último susurro no se apagaría nunca. Con el paso de los años, St. Maur se convirtió en un pueblo marcado por el misterio y el temor. Su historia había quedado envuelta en una densa niebla de susurros, desaparecidos y sombras que acechaban en la espesura de su bosque maldito. La leyenda de Samuel Gómez, el hombre bueno cuya bondad fue pagada con crueldad y que volvió desde el infierno para hacer justicia, se fue extendiendo entre los pueblos vecinos, y nadie cruzaba sus límites sin haber escuchado antes sobre el terrible destino que aguardaba a quienes se atrevieran a entrar en el bosque con corazones oscuros. Para quienes no lo conocían, el relato sonaba a una historia de miedo y advertencia, pero para los habitantes de St. Maur era algo más, una advertencia constante. El nombre de Samuel Gómez se murmuraba en sus casas y en las noches frías y oscuras de invierno, cuando el viento traía consigo el susurro de voces desconocidas, el pueblo entero se sumía en un silencio respetuoso, como si cada habitante sintiera su presencia y supiera que, de alguna manera, Samuel los observaba. Cada año, en el aniversario de la muerte de Samuel, los habitantes de St. Maur realizaban una pequeña ceremonia en el límite del bosque, llevando velas, rezos y plegarias.
La ceremonia era un recordatorio para mantener viva la memoria de lo ocurrido y para apaciguar el espíritu de Samuel, en un intento de mostrarle que, al menos ellos, respetaban su presencia. Este ritual, conocido como la Noche de los Susurros, había surgido casi como un acto instintivo del pueblo. Nadie sabía cómo o cuándo comenzó, pero se había vuelto una tradición inamovible, y los niños del pueblo crecían con el entendimiento de que era mejor respetar y temer al bosque de St. Maur. Aquella noche, el claro del bosque se llenaba de luces temblorosas y de voces tenues que entonaban rezos antiguos, palabras que buscaban calmar al espíritu de Samuel. Durante estas ceremonias, los aldeanos podían escuchar, o al menos imaginar, el último susurro de Samuel mezclado entre el viento. La muerte no olvida, el dolor no se borra, y la venganza siempre tiene un precio. Pese a las ceremonias, el bosque permanecía un lugar prohibido y temido. Había muchas razones para evitar cruzar su límite, y los aldeanos se aseguraban de que los niños supieran que jamás debían adentrarse en él sin motivo, sobre todo después de anochecer. A veces, cuando alguien osaba desafiar la advertencia, ya fuera por ignorancia o por valentía, el resultado era siempre el mismo: aquel que entraba en el bosque, sentía una presencia invisible y abrumadora que le hacía regresar corriendo. Algunos, quienes no escucharon las advertencias o pensaban que la leyenda era solo eso, una leyenda, jamás regresaban. Con cada desaparición, el pueblo se sumía en un silencio oscuro y lleno de miedo, y las velas volvían a encenderse en las casas, recordando una vez más que Samuel no perdonaba a los intrusos. La leyenda de St. Maur se volvió conocida en toda la región, y personas de otros pueblos y viajeros curiosos llegaban atraídos por la historia, algunos buscando avistar el claro maldito y otros solo con la intención de ver de cerca el bosque. Los habitantes, sin embargo, siempre los advertían de los peligros de entrar y les explicaban el origen de la leyenda. Algunos forasteros escuchaban y se marchaban con rapidez, con una mezcla de incredulidad y temor. Otros decidían desafiar el bosque, creyendo que eran inmunes a una simple historia de terror. Pero en St. Maur sabían que el bosque no discriminaba entre locales o forasteros, cualquiera con un corazón lleno de oscuridad era presa fácil para el espectro de Samuel. A medida que pasaban las décadas, las historias del bosque de St. Maur fueron mezclándose con otras leyendas y supersticiones. Se decía que los animales evitaban el claro, que los cuervos y las aves negras se posaban siempre en los árboles cercanos, observando con ojos inquietos a los intrusos. Algunos aldeanos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los árboles en noches de luna llena, y otros contaban cómo el viento, en ocasiones, susurraba el nombre de Samuel, como si él mismo rondara el pueblo, vigilando y aguardando su próximo visitante. Samuel, aunque muerto, se había convertido en algo más, el guardián eterno de St. Maur, el protector de un bosque cuya tranquilidad dependía de su presencia vigilante. En los corazones de los aldeanos, su historia era una advertencia de justicia implacable, un recordatorio de que aquellos que traicionan la bondad y la inocencia siempre enfrentarán un destino oscuro. La leyenda de St. Maur se convirtió en un símbolo de respeto y de temor hacia lo desconocido, un relato contado al calor de la hoguera, donde cada palabra reforzaba la idea de que Samuel jamás descansaría, ni permitiría que el mal reinara en el bosque que ahora habitaba. Y así, en cada generación de St. Maur, el eco de Samuel y su última advertencia permanecía vivo, susurrando entre las sombras y el viento del bosque. La muerte no olvida. El dolor no se borra. Los cazadores siempre serán cazados. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror.
Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.